dado en las calles de ese país y bueno, la situación todavía no tiende a aplacarse, sino todo lo contrario. Sí, así es. Por eso estamos en contacto con Úrsula Leiva. Ella es periodista allí en Colombia. Así que, Úrsula, primero que nada, muchísimas gracias por este contacto con Total Sábado en Córdoba, Argentina, y preguntarte cuál es la situación actual en este momento allá en Colombia. Hola, ¿cómo están? Sergio, Alex, muchas gracias por recibirme. Yo soy argentina, amante de Córdoba, así que para mí es un gusto estar con ustedes. Bueno, les cuento un poco. Yo vivo acá en Colombia hace 10 años, trabajo en Colombia y nunca había visto una situación así acá. Pero, como soy argentina, sí tengo recuerdo de situaciones sumamente violentas en Argentina. Entonces, mientras que mucha gente acá está muy sorprendida, la realidad es que las imágenes que yo veo y las cosas que yo veo no son tan distintas de lo que veía, por ejemplo, en Argentina en el 2001. Entonces, claro, no estoy en pánico como mucha gente. Lo que está pasando en Colombia es muy difícil, es muy triste. Digamos, lo que se sabe es que tiene que ver con la reforma tributaria que finalmente se retiró. Pero esto viene de atrás. Las protestas empezaron en noviembre del 2019 y se pararon por la pandemia y ahora, por un montón de circunstancias, empezó a ponerse un poco más pesado. Y aunque ya se retiró la reforma tributaria y aunque ya renunció el ministro de Economía, las protestas siguen. Yo estoy en Bogotá. En Bogotá hay sectores en los que sí está muy complicado, en Cali está durísimo, en Pereira está durísimo, hay una violencia policial notable, también hay grupos de civiles en teoría, pues la verdad es que no sé si son civiles, que han sido muy violentos con la policía, han quemado una comisaría en donde había 15 policías adentro, pero hay 34 muertos, digo, es un panorama bastante complicado. Muchas mujeres también hicieron denuncias de haber sufrido abusos sexuales, muchas familias, ¿no?, reclaman de familiares que están desaparecidos. Digo, esto es real, información que llega, digamos, acá. ¿Es así la gravedad de la situación más allá de la represión policial? Miren, el número de desaparecidos que dio la Defensoría del Pueblo ayer es 548. Bien, yo sé que este número suena muy complicado, pero también tomemos en cuenta que esta gente esté desaparecida no implica lo que nosotros interpretamos como un desaparecido, que lo relacionamos directamente con la dictadura militar. Que estén desaparecidos no implica, de hecho, había 86 desaparecidos hace un par de días, 50 aparecieron. El tema es que acá hay un revuelto muy complejo. Lo de los abusos sexuales sí lo he escuchado. Yo trabajo en radio, yo hago un programa por la mañana, y si bien hemos escuchado ese tema, yo no he tenido un contacto directo con alguien que lo haya denunciado. Sí he tenido contacto directo con familiares de chicos que están en cuidados intensivos, porque además a esto le tienen que sumar varios colores. Por un lado está el tema de la policía, el ESMAD, que es como el refuerzo de la policía, y además hay civiles o gente que se viste de civiles, claro, que están atacando a los manifestantes en las marchas. Claro. Eso iba a preguntarte, la presencia de infiltrados, que es otro de los temas también de los que se habla mucho, que de alguna manera sirve para que la represión policial sea más cruenta. ¿Eso ha sido probado? Es que vos tenés una marcha. Pasó hace 3 días en Pereira, que es un pueblo en el eje cafetero. Sí. No es un pueblo, es un estado en el eje cafetero. Había una manifestación absolutamente pacífica y de repente pasó un auto o una moto, ni siquiera está claro, y empezó a tirar a mansalva. Hay un chico con muerte cerebral, hay 3 chicos en las UCIs, y eso, digamos, termina siendo un caldo de cultivo muy complicado, porque entonces, digamos, las fuerzas policiales dicen, no, pero miren, si pasa esto en las marchas, nosotros tenemos que intervenir. Y la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos dicen, no tiene que intervenir la policía. Esto no es por este lado. Digamos, esto se ha convertido, y yo vivo acá, yo trabajo acá, digamos, estoy muy empapada de este tema, y si a mí hoy me preguntan, ¿quién está haciendo qué? ¿Quién está detrás? Les juro que yo no les puedo decir. Claro, muy complicado. Sí está claro, y esto quiero decirlo, que la gran mayoría de los manifestantes son personas
que están manifestando de manera pacífica, buscando que se les respeten sus derechos y que tienen absolutamente todos los motivos para manifestarse. Porque la situación en Colombia no está fácil, digamos. Estamos hablando, yo no sé cuánto se sabe en Argentina, pero en estos años ha habido 300 líderes sociales asesinados. La inequidad es un tema muy difícil acá. Claro. El proceso de paz no se está respetando como en teoría se debería respetar. Entonces la gente está enojada y está saliendo a la calle. A esto se le suma una reforma tributaria en medio de una pandemia, en medio de un caos de desempleo, en medio de un crecimiento de la pobreza. Claro. Entonces, digamos, todo terminó siendo un caldo para que explotara. Úrsula. De todos modos, en este momento hay reuniones en el Palacio de Nariño, vendría a ser como la Casa Rosada. El presidente Duque se está reuniendo con grupos de oposición, con el Comité del Paro, con gobernadores, con alcaldes. Se está haciendo todo para bajarle a la violencia. Bien. Porque la verdad que está feo. Y yo vivo acá hace muchos años, nunca había visto algo así, y a mí me duele mucho porque, bueno, después de tantos años Sí, está sí. en mi país. Lógicamente. Úrsula, muchísimas gracias por este contacto y por aclararnos el panorama de lo que está sucediendo allá. Muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto, Sergio Alex, feliz tarde. Gracias, igualmente. Bueno, está tremenda la situación Sí, que se está viviendo muy en grave. Colombia.